¿Cómo andan? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, hoy con un tema más que interesante que seguramente va a ser algo de ruido, imagino yo, sobre todo cuando ya solo la palabra creo que da un poco miedo, que es el orgasmo. No, que no dé miedo. ¿Por qué? ¿Por qué da tanto miedo el orgasmo? ¿Qué pasa? Porque hay mucho desconocimiento, porque no siempre se entiende cómo sucede, entonces genera mucha presión, ¿no? O sea, los que no lo pueden alcanzar se preocupan por eso, por los que lo alcanzan muy rápido se preocupan por eso, y hay mucho desconocimiento sobre cómo es realmente que sucede este reflejo en el cuerpo, entonces por ahí a veces da miedo no poder resolver alguna dificultad. Ujú. Sobre todo desconocimiento de cómo se siente también. Si tuve o no lo tuve, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Es un poco nuevo también. De alguna manera es un concepto que no se hablaba. Me parece fundamental eso que estás diciendo, Maca. Por ahí hay mucha gente que cree que lo tuvo y nunca lo tuvo, o que cree que no lo tuvo y lo tuvo. ¿Qué es un orgasmo? Arranquemos por lo básico. Bueno, el orgasmo es un reflejo, ¿sí? Que en cada género, a ver, lo bueno es un poco lo que hablamos, es algo que sucede en ambos géneros, ¿no? Y es un reflejo bastante similar en ambos géneros, pero como los genitales son distintos, se siente y visiblemente es muy distinto. Como con el solo hecho de que los genitales masculinos sean externos, es muy visible cómo sucede, en el momento que sucede, uno se da cuenta perfecto si sucede o no, y en la mujer no es tan visible, ¿no? En la mujer lo que sucede es un reflejo, todos los reflejos en el cuerpo se dan por un estímulo sensitivo que sube por toda la médula, se procesa en el cerebro y baja una respuesta motora, o sea, la contracción de algún músculo, ¿no? Como el reflejo patelar, el de la rodilla, como el reflejo del párpado cuando se acerca a algo visual. Y el orgasmo es un reflejo, que el estímulo se genera en el clítoris y el reflejo es lo que sucede, es la contracción involuntaria entre 6 y 8 veces de los músculos que rodean la vagina. ¿Sí? Entonces en ese momento la tensión que se había acumulado porque genera vasocongestión, circula más sangre, se libera esa tensión y entonces se disipa. Maki, ¿es un sinónimo eyacular de tener un orgasmo? No, en ninguno de los dos géneros, Ujú. ¿no? O sea, en el hombre suele darse en forma conjunta, pero sí puede llegar a suceder sin la eyaculación, y en la mujer mucho más aún, ¿no? Hay un porcentaje eh, relativamente bajo, el 30% de las mujeres eyaculan en el momento del orgasmo, con lo cual la mayoría de los orgasmos femeninos se dan con esta contracción involuntaria sin tanta eyaculación visible. Son dos procesos diferentes. Lo que pasa es que a veces en las personas con pene se ve acompañado de la eyaculación y con un micro milésima de segundo de diferencia, entonces no diferencian. De hecho, pasa mucho en la consulta con los varones, que no reconocen que son dos procesos diferentes, la eyaculación y el orgasmo, Ujú. ¿no? Tal vez en las mujeres es más fácil reconocer esa diferencia, pero tal vez es más difícil reconocer si tuvo o no un orgasmo. Bueno, ahí Claro, como el también hay primer punto hormonas. interesante este de saber entonces, y por ahí algo que siempre se asociaba, ya empezar a diferenciar, que no es lo mismo eyacular con tener un orgasmo. Primer punto ya marcar para empezar a conocer esas diferencias. Claro, es la Para información empezar. la que nos falta, porque muchas mujeres vienen y consultan y dicen, no sé si tuve un orgasmo, porque claro, nunca nadie me explicó Ujú. qué era lo que se supone que tenía que sentir. Y a veces cuando les explico esto de la respuesta de la contracción de los músculos, dicen, ah, no, sí, eso sí lo sentí. Pero como Mm. en muchos aspectos de la sexualidad siempre está la expectativa de lo que debería sentir, de lo que, qué será que sienten los demás, y seguramente yo debería sentir lo mismo que ellos, y si no por ahí me falta algo, ¿no? Esta comparación Lo que me continua en contó vez mi de amiga, disfrutar el momento. Sí, Maki, lo que me Maki, contó decías. mi amiga no lo sintió. No, esto de también de compararse, ¿no? Ujú. No, yo pienso que nunca tuve porque cuando mi amiga me dijo que tuvo uno, lo sintió de esta manera y ella lo describe así y yo nunca lo tuve de esa manera. Pero otra amiga, hablas con otra persona y lo describe de otra manera diferente, porque propiamente cada orgasmo es diverso, no siempre se siente de la misma manera, varía en su intensidad y también en su duración, en la misma persona que lo siente. Maca, y yendo puntualmente al momento, a la situación y pensándolo desde el lado psicológico,
¿Cuánto juega o cuánto influye en la cabeza? Imagino que muchas más veces, bueno, no, en los dos, pero sé muchas veces por ahí en el hombre, pero imagino que también en la mujer, esa obligación de que tenga que llegar sí o sí al orgasmo. Sí, pasamos de un extremo al otro, ¿no? Del extremo en donde en una relación entre un varón y una mujer, donde solamente se enfocaba el placer en el varón, a ahora exigir el orgasmo de la mujer en cada encuentro, ¿no? En muy Entonces pocos ahora años. estamos, claro, en muy pocos años. Entonces ahora estamos en el extremo en donde si no tuvo un orgasmo no la pasó bien, entonces además yo no soy suficiente, ¿no? Ujú. Bueno, ahí hay varios puntos a charlar sobre eso, la responsabilidad del orgasmo es personal, no es de la otra persona, ¿sí? Nosotros nos compartimos sexualmente, nos abrimos al encuentro entre varios o un otro, una otra, pero también es nuestra responsabilidad tenerlo o no tenerlo, y tener un orgasmo o no tenerlo tampoco va a significar que ese encuentro haya sido más placentero o menos placentero, ¿no? A ver, en un ejemplo concreto, nosotros podemos tener un encuentro sexual en donde hay orgasmo y no haberla pasado tan bien como en otro encuentro sexual donde no hubo orgasmo, ¿sí? La meta no es esa tampoco. Es que eso creo que es un poco el gran error con el orgasmo, ¿no? Que siempre se lo ha puesto como meta, cuando en serio es una parte más del encuentro. Y el hecho de ponerlo como meta hace que sea más difícil alcanzarlo, porque para una persona, ya sea hombre o mujer, querer alcanzar el orgasmo cuando el otro participante de ese encuentro está con la mirada activa a ver si alcanza, a ver si lo alcanza, a ver si no alcanza, esa presión es un inhibidor directo. El reflejo del orgasmo es muy sensible a inhibidores y el orgasmo femenino aún más. Entonces, cuanto más se pone el foco en eso, más difícil es alcanzarlo. Y después también está lo que se habla mucho y se habla siempre, que es la brecha del orgasmo, ¿no? Que es esta diferencia, esta nueva información de la sexualidad en la mujer hace que se esté empezando a entender un poco más, pero la realidad es que hay encuestas muy, muy grandes que nos demuestran que en un encuentro sexual es muchísimo más probable que el hombre alcance el orgasmo que la mujer. Se dice que el orgasmo en sexo con una pareja, el 95% de los hombres alcanza en cada uno de los encuentros el orgasmo y solo el 57% de las mujeres lo alcanza. Pero lo peor es en los encuentros casuales, en un primer encuentro casual con una persona nueva, el 55% de los hombres alcanza el orgasmo y tiene una respuesta satisfactoria, y solo el 4% de las mujeres en un encuentro Mira, casual, primer encuentro casual con otra persona, alcanza el orgasmo, y es enorme esa diferencia. Y fíjate que si esa mujer tiene relaciones homosexuales con otra mujer, el porcentaje de alcanzar el orgasmo sube muchísimo más alto, casi igual que el de los hombres. Ahí mira, ¿y por qué se da eso? Es importante Ahí lo tener ves. en cuenta en ese punto que Maki está trayendo estos datos que son súper importantes, porque hay algo que es clave, que es la estimulación adecuada, ¿no? Y esa estimulación adecuada tiene que ver también con esta percepción de la otra persona, del placer que está sintiendo esta otra persona y de la comunicación que haya en esa pareja sexual. La comunicación, la confianza y la relajación, que son todas cosas claves para poder llegar a tener ese orgasmo, ¿no? No es algo solamente fisiológico, ¿no? Se necesita ciertas cosas que estén como bastante claras como para poder llegar a eso. Entonces, la estimulación adecuada, nosotros estamos enfocados generalmente a tener encuentros sexuales vinculados al placer masculino, más Muy allá de que hoy en día eso esté coitocéntrico. cambiando, coitocéntrico, ¿no? Entonces, este famoso mete-saca, tal vez rápido, tal vez fuerte, y eso tal vez no es propiamente la estimulación adecuada para la persona si estamos hablando de personas con vulva, ¿no? Porque generalmente la estimulación para alcanzar un orgasmo de la persona con vulva es la estimulación del clítoris. Entonces, en esa interacción, sacando algunas posiciones que puedan estar rozando o presionando, generando mayor presión en el clítoris, no es propiamente la estimulación adecuada para llegar al orgasmo. No significa que no se pueda llegar a un orgasmo a través de la penetración, pero sí es importante indagar y experimentar otras formas de estimulación.
para llegar a eso. Y también ella, la persona con vulva, ella, bueno, quien tenga la vulva, realizar los movimientos necesarios, ¿no? Porque el movimiento corporal también ayuda a llegar a ese orgasmo, no es solamente lo genital, no es solamente pensar en el clítoris, sino es, bueno, qué movimientos realizo que también me excitan, qué otras cosas nos tocamos, o cómo nos miramos, o qué otras cosas hacemos. Cuanto más estímulos sumemos, más intenso va a ser ese orgasmo. ¿Qué dificultades o qué diferencia hay entre una persona que conoce su cuerpo, conoce su sexualidad, al momento de tener una relación con otra persona y la posibilidad de alcanzar o no alcanzar el orgasmo? Y es todo, porque es lo que hablamos siempre, ¿no? Que somos todas distintas, todes, ¿no? Pero en particular estamos hablando justo de esta brecha. Somos todas distintas y no es algo que nos han dicho toda la vida, no es algo que todas las mujeres aceptan y entienden que, bueno, a mí me puede gustar una cosa, a ella le puede gustar otra. Entonces, si una mujer entiende y acepta que a mí me gusta esto, independientemente de lo que le gusta a los demás, y lo puede comunicar, ahí ya tenemos casi todo el camino ganado. Pero son dos pasos muy grandes. Uno, saber qué es lo que le gusta, y dos, animarse a comunicarlo, ¿no? O sea, por eso está bueno que los hombres que estén en un encuentro, estamos hablando de encuentros heterosexuales, ¿no? El hombre que esté en un encuentro con una mujer y realmente desee que esa mujer tenga un orgasmo, tiene que preguntarle, tiene que prestar atención a los gestos, porque probablemente todo lo que hacía con la última pareja, con esta no funcione, porque son distintos los estímulos. Entonces, poder ir prestando atención y la lectura del cuerpo, y también, como hablaba Maca, de la responsabilidad, las mujeres no fingir el orgasmo, porque a veces por la presión social fingen el orgasmo y en esa fingida le están enseñando a la otra persona a hacer exactamente lo que no funciona. Uh-huh. Claro, eso imagino que después, sobre todo en lo que es una relación continua con una misma persona, como que ya también te genera un precedente, te siente un precedente, porque pareciera que estás haciendo las cosas bien cuando en realidad no, así que ¿por qué modificarlas, no? Sí, también está bueno aceptar y saber que eso va a ir cambiando. En las parejas de largo plazo, lo que gusta ahora, por ahí en 5 años no gusta, entonces poder estar abierto a que la pareja, por más que hace 10 años venimos haciendo esto, venga hoy y me diga, no tengo ganas de probar esta otra cosa. No siempre significa que no me gusta todo lo anterior, sino que ahora de repente descubrí que aparte me gusta esto. Sí, Entonces, me gustan los ravioles con aceptando tuco, esa pero forma. hoy quiero comer ravioles con aceite y queso nomás. Mañana volvemos a comer ravioles con tuco. Claro, exactamente. Me dio hambre ahora. La vi a Moni comiendo manzana y me dio ganas de comer ravioles. No sé por qué. De ella hacer ravioles es así. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, tiene mucho que ver también. Después, otro día podríamos hablar de esto, del tema de los juegos y el estímulo de la comida dentro del sexo. Pero lo dejamos para otro día, eso. ¿Qué les parece? Bueno, lo puedo dejar para otro día. Pero sí, Maki. no, una sugerencia que se puede hacer para que las mujeres practiquen y alcancen el orgasmo, ¿no? Siempre recomendamos la autoestimulación por el conocimiento, Uh-huh. pero ahora que dijimos que el orgasmo es la contracción involuntaria de los músculos, ya sabemos que es un músculo, entonces por lógica, si ese músculo lo ejercitamos y lo fortalecemos, probablemente los orgasmos se sientan más intensos, ¿no? Entonces, la sugerencia de hacer ejercicios, ¿no? De las contracciones musculares, con uso o no de las bolas de Kegel, estas cosas que pueden ir estimulando. Cuanto más generemos que circule sangre por la zona y que esos músculos se contraigan, mejor va a ir funcionando todo el sistema sexual, ¿no? O sea, es como todo, cuanto más se ejercita, mejor va a ir. Maki, acá nos preguntan si el orgasmo es parecido a un calambre. Bueno, algunos lo pueden sentir así, sin duda, sí. Y muchas veces en el momento del orgasmo se acalambran otros músculos del cuerpo también. Sí, porque es justamente esta contracción involuntaria, que el calambre es lo mismo, es la contracción involuntaria. A veces el calambre se sostiene más tiempo contracturado el músculo, por decirlo, y en el orgasmo es como que contrae suelta, pero a veces hay algún tipo de orgasmo que se llama orgasmo tetánico, que es que se sostiene mucho tiempo la contractura, y ese es bastante similar a un calambre. Bueno, me encanta igual que se animen a hacer las preguntas y que las hagan así, porque muchas veces por temor a decir, no, voy a hacer una pregunta boluda, te quedás con la duda y después no terminás entendiendo las cosas realmente, porque bueno, es así, hay que preguntar, si no se pregunta no se aprende. Sí, más en una sociedad que no nos lo enseñó.
Claro. Así que bueno, está bueno. Entonces empezar a tener en cuenta más o menos si alguna sensación tipo de calambre por ahí, ya sabemos que podemos estar hablando de este tema. Y después lo que me gustó también, para ver si, no sé si se puede profundizar, porque imagino que también cambia muchísimo con cada pareja, pero por ahí, en situaciones que ustedes han vivido en consulta, el tema este de cómo hablarlo, cómo explicarle a mi pareja, imagino también que debe ser difícil en dos puntos. En la pareja que recién arranca y por ahí le da vergüenza o le da miedo decir me gusta tal cosa o tal otra o esto que estás haciendo no me gusta. Y calculo que también debe ser difícil en una pareja de hace 10, 15, 20 años decirle, che, mirá, no estábamos logrando las cosas, a ver si modificamos un poquito. ¿Cómo se puede llegar a laburar eso o cómo se suele trabajar? No, siempre los consejos que damos es comunicar en positivo, ¿no? Ahora Maca seguro que nos amplía un poco, por ahí es Sí. un poco más su área, pero a ver, es mucho más fácil escuchar que te digan, me encanta cuando hacemos esto realmente me gusta mucho, lo podríamos hacer más seguido, a que digan, y la verdad es que me aburre y ya no me banco más cuando hacemos esto y esto, ¿no? O sea, el cómo comunicamos cambia toda la historia, ¿no? O sea, siempre. Pero no sé, esto de siempre hablar con la ropa puesta y afuera de la cama, porque cuando estamos desnudos en la cama somos todos muy vulnerables y no es fácil escuchar Sí. que te digan que algo que acabas de hacer hace 2 segundos y todavía estás ahí no gustó, ¿no? Entonces tratar de comunicar en positivo y cuando la otra persona no está vulnerable, me parece que es un buen consejo por ahí, Maca. Sí, eso es clave, ¿no? Es clave poder hablar desde lo que te gusta. Y en todo caso, bueno, está bueno usar como ejemplo concreto si hay algo que no te gustó, pero de una manera asertiva, ¿no? Intentar ser lo menos agresivo o agresiva posible, porque todo lo que respecta a la sexualidad nos deja en una posición vulnerable. Entonces, bueno, cuando hiciste esto, me gustó mucho. eh, Prefiero esta presión a esta otra, o prefiero que no sé, cuando me toques con la mano, sea con este ritmo, y ¿no? En vez de decir esto no, es que sí, qué movimiento te gustó más, o bueno, con la lengua de tal o tal otra manera. Entonces, poder guiar a la otra persona, o sea, la idea no es retar a la otra persona, Ujú. castigar, sino es guiarla, porque si yo la guío o lo guío también, porque también es importante, más allá de que tal vez esto no se hable tanto, pero también es importante saber cómo hacer, aproximar el orgasmo masculino también, ¿no? Entonces, guiarnos, no nacemos sabiendo y los gustos cambian y las necesidades cambian, entonces guiar qué es lo que te gusta más para que la otra persona sepa qué hacerlo y así pasarla bien todos, todas, ¿no? Que el encuentro sea lo más armónico posible para las dos partes. Entonces, poder usar palabras lo más asertivas posibles. Entonces, siempre hablar desde lo Y positivo, siempre amables. hablar desde lo que te gusta, desde el cariño, desde la ternura, siempre. Eso es clave. Clave porque vamos a recibir la información de una manera. Si nosotros hablamos de una forma un poco más agresiva, el otro se va a poner a la defensiva, probablemente. Entonces ya no hay escucha Claro, y amor hay estratégico tensión. simplemente. Bueno, para ir Sí. cerrando, acá llega otra pregunta, también interesante, a ver si se me espanta alguien del otro lado. Preguntan si el squirt es un orgasmo. Sí, el squirt es, en el orgasmo femenino se puede dar lo que expliqué recién y en algunas ocasiones puede haber una pequeña eyaculación donde sale un poquito de líquido blanquecino por la uretra, y eso es lo que le decimos eyaculación. Squirt en cambio es cuando todas las glándulas que están alrededor de la uretra, al ser estimuladas de una manera específica, se van llenando y se llena la vejiga de un líquido que se ha estudiado y que sale por la uretra, que de hecho lo curioso es que se ha estudiado ese líquido y tiene hasta antígeno prostático. Entonces es un líquido que sale de la próstata femenina, que también es algo que anatómicamente se está descubriendo en estos últimos años Ujú. y se están haciendo un montón de estudios porque como el líquido salía por la uretra, en un momento pensaban que era orina, entonces muchas mujeres
todo esto surgió porque había muchas mujeres que consultaban porque no tenían orgasmo, porque cuando estaban a punto de tener orgasmo sentían que se iban a orinar encima, entonces frenaban el orgasmo. Y entonces esa era su consulta. Y entonces al estudiarlo bien se vio que no es orina, sale por la uretra, igual que el semen de los hombres, sale por la uretra, por el mismo tubito por el que sale el pis, pero no es orina. Y en la mujer es esto, sale este líquido generado por ahí, pero son cantidades muy grandes. Entonces, la verdad es que las mujeres que les sucede esto, por más que sea muy placentero, muchas veces les genera mucha vergüenza, porque uno no se libera enfrente de cualquiera a tener un squirt y a mojar toda la cama y a toda una situación que no está tan visibilizada fuera de la pornografía, porque si es el primer encuentro que tenés con un hombre, por ahí no te da la confianza para que suceda todo eso, entonces muchas veces a raíz de eso se frena el orgasmo. Buenísimo. Bueno, hasta ahí tenemos más o menos respondidas todas las preguntas que teníamos. No sé si a ustedes les queda algún otro punto que consideren que sea importante dentro de esto que estábamos hablando hoy, que es el orgasmo. Yo aclararía que no hay una forma correcta, no como para que quede eso grabado. No hay una forma correcta de llegar al orgasmo, ni hay una forma correcta de sentirlo, ni de describirlo. Sí, y que hay que correrlo como meta, que no sea la meta del encuentro. Si aparece, genial, si no, no, pero hay que disfrutar cada pasito, cada momento del encuentro, porque si no uno se pierde todo el camino, ¿no? Buenísimo. Entonces, para tener en cuenta eso y bueno, también lo que decía Maca, esto de que no es una regla, una fórmula matemática que siempre manteniendo el mismo cálculo va a salir. Claro. Totalmente. Bueno, nos quedamos entonces a la espera de qué nos deparará la próxima semana. Si llegan algunas consultas, también las iremos charlando como para ver cuáles son las preguntas que tienen nuestros y nuestras oyentes. Y por lo pronto, Maca, vos que sos más de las redes, si querés compartirlas para que puedan empezar también a seguirlas y conocer un poco más, ya que hay también algunos posteos para conocer más de estos temas. Bueno, en el Instagram entonces nos pueden seguir en sexología.bariloche y psicoparatodex con X. Buenísimo, muy nos buenas. Pueden hacer preguntas. Sí. Nos pueden hacer preguntas, nos pueden escribir. Estamos atentas a las redes. Buenísimo. Maca, Maki, muy buena semana, muy buen fin de semana largo y estaremos entonces hablando la próxima semana. Bueno, gracias, Pablo. Muchas gracias.